La capilla se quedó en silencio absoluto cuando la voz de mi mamá cortó el aire. Cambiaste tu nombre. No había sorpresa ni juicio, solo palabras que retumbaban. Todas las miradas se voltearon hacia mí. La mano de mi papá se apretó más fuerte sobre el programa de la ceremonia. Mi hermano dejó de reír en la puerta. Yo me deslicé hacia un asiento en la segunda fila, con la página aún tibia en mi palma, con mi nuevo nombre impreso en un negro que parecía casi intencional. La silla a mi lado, la marcada como familia, seguía vacía, igual que todos los momentos importantes que ellos habían ignorado o perdido. Pero mientras miraba ese espacio vacío, algo cambió dentro de mí. Ellos pensaban que el silencio de hoy me dejaba expuesta. No tenían idea de que en realidad los estaba exponiendo a ellos. Crecí aprendiendo a encogerme entre vidas más ruidosas que la mía. En nuestra casa en Austin, el ruido significaba importancia, y la importancia nunca me pertenecía a mí. Recuerdo cómo los tacones de mi mamá hacían eco en los pisos de cerámica cada vez que Brendan necesitaba algo más fuerte, más urgente, algo que yo nunca parecía necesitar. Viven siempre recibía el tono suave, las manos cálidas sobre sus hombros, la atención prolongada que hacía que la habitación se inclinara hacia ella. Yo era la callada, la que limpiaba sus propios desastres, la que preparaba su propio lunch y que aprendió desde muy joven a no interrumpir las conversaciones que pasaban por encima de mí como agua. La primera vez que noté este patrón tenía 12 años. Vivian tenía una exposición de arte en la escuela. Una fila de lienzos pintados apoyados contra la pared del gimnasio. Mi mamá estaba cerca de ella, sonriendo para los vecinos que se pasaban las manos por el vestido como si sacaran pelusa invisible. Yo estaba en la esquina, con el certificado que había recibido esa misma mañana por un concurso regional de ciencias. Ninguno de mi familia asistió. Ni siquiera recordaban la fecha. Mi mamá pasó junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. Sostén la chaqueta de tu hermana, dijo, entregándome la tela suave sin mirarme siquiera. Guardé el certificado en mi bolsillo, el papel crujiendo lo suficiente como para hacer eco en la esquina de la sala. Nadie lo escuchó. Nadie notó que yo también tenía logros. Años después, durante mi graduación de preparatoria, llegaron tarde. La ceremonia ya había comenzado. Mi fila de compañeros se movía buscando asientos. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie, escaneando el mar de rostros en busca de los 4 que realmente importaban. Solo una silla en la sección de familia estaba vacía, la mía. Mis hermanos habían ido a una fiesta en el lago y mis padres estaban atrapados en el tráfico. Más tarde supe que en realidad se habían detenido a tomar café. Sostuve el programa tan fuerte que se rasgó en la esquina. Tragué el dolor y me senté lentamente, como si mis movimientos cuidadosos pudieran esconder la falta de ellos. Pero no había cómo ocultarlo. Cada gesto, cada mirada hacia la silla vacía me recordaba que yo siempre había sido la que tenía que hacerse notar sola. Cada logro que ellos ignoraban, cada aplauso que no escuchaban, construyó la persona que finalmente se atrevió a decir, si no me ven, puedo cambiar mi nombre y crear mi propia historia. Porque ese día, mientras ellos llegaban tarde, yo ya había aprendido a ocupar mi lugar, a reclamar mi espacio y, sobre todo, a entender que el silencio de ellos no me definía a mí, los definía a ellos. Sentada en esa silla, con la mirada fija en el escenario, sentí como cada recuerdo de mi infancia venía a mí como olas que no podía detener. Recordé las mañanas en que despertaba antes que todos para poder practicar piano o estudiar matemáticas sin que nadie lo notara. Siempre en silencio, siempre detrás de algo o alguien más. Aprendí a ser invisible porque no había otra opción, pero ese mismo silencio me enseñó a observar, a entender cosas que ellos nunca vieron. Aprendí a escuchar los murmullos de mi madre mientras hablaba con los vecinos, a leer los gestos de mis hermanos y saber exactamente qué querían antes de que lo pidieran. Era un radar constante, un mecanismo de supervivencia. Nadie me enseñó que también podía ser importante. Nadie me enseñó que mis necesidades también importaban. Y cuando lo entendí, fue demasiado tarde para que ellos lo notaran. Esa graduación no era solo un evento más, era la culminación de años de esfuerzos que ellos nunca reconocieron. Cada examen aprobado, cada proyecto entregado, cada reconocimiento que guardé para mí misma se acumulaba como piezas de un mosaico que ellos jamás llegaron a ver. Y esa silla vacía, justo a mi lado,
representaba todo lo que habían perdido por no prestar atención, por no valorar lo que era evidente. Yo también existía, yo también contaba. Mientras me levantaba al final de la ceremonia, el eco de mis pasos resonaba en la capilla, y por primera vez, lo sentí como mío. No era el eco de una niña invisible, era el sonido de alguien que finalmente estaba reclamando su lugar en el mundo. La sensación era liberadora y, al mismo tiempo, extraña. Todo estaba cambiado. La gente a mi alrededor aplaudía, pero yo no necesitaba su aprobación. Cada aplauso se sentía lejano, como si yo ya estuviera caminando en una dirección diferente, una dirección que ellos no podrían seguir. Esa noche, mientras volvía a casa sola, pensé en cómo cada decisión de mi vida hasta ese momento me había llevado a ese instante. Cambiar mi nombre no fue solo un acto de rebeldía, fue un acto de liberación. Era como si, al escribir mi nuevo nombre en la página, también hubiera escrito un nuevo destino. Un destino donde mis logros ya no dependían de que ellos los vieran. Un destino donde podía ser la protagonista de mi propia historia sin pedir permiso. Y con esa certeza, comprendí algo más profundo, que la invisibilidad que me había marcado no era una debilidad, sino una fuerza. Porque nadie que ha aprendido a crecer en silencio puede ser fácilmente derrotado. Nadie que ha aprendido a valerse por sí mismo puede ser ignorado por mucho tiempo. Esa noche me dormí con una paz que nunca había sentido antes. La paz de quien sabe que, aunque los demás no la vean, su luz siempre brillará. La universidad no fue diferente. En RICE, me volví experta en anticiparme a todo. Enviaba recordatorios semanas antes de cualquier ceremonia de premios del departamento. Viven respondía con un emoji de corazón. Brendan ni siquiera contestaba, dejaba el mensaje en visto. Mis papás tardaban 3 días en contestar y lo hacían con un buena suerte, intenta lo dicho como si nada. Y, por supuesto, nunca aparecían. Recuerdo esa noche claramente, cené sola comida para llevar en los escalones del dormitorio, con mi premio a un lado. Aún dentro del sobre que ellos nunca abrieron. La soledad no era solo física, era una presencia constante, un recordatorio silencioso de que, para ellos, mis logros no existían. Con los años, me volví más callada. Aprendí que resistir o reclamar solo llevaba al mismo comentario repetido de mamá, no seas dramática, Evelyn. Papá asentía sin levantar la mirada de su teléfono. Mis protestas se fueron haciendo más cortas, hasta desaparecer por completo. El recuerdo que se quedó conmigo, como una astilla que no podía sacar, fue la ceremonia donde presenté mi investigación temprana sobre desalación. 5 asientos reservados, todos vacíos. Yo sostenía el programa doblado, alisando la misma arruga una y otra vez, fingiendo que el vacío a mi lado no se notaba. Entonces vibró mi teléfono y apareció un mensaje, una foto de Brendan asando carne en un patio trasero. Ojalá estuvieras aquí, escribió. No lo sentía de verdad. Ese día aprendí cuál era mi lugar en la familia, un espacio silencioso al borde de sus vidas, invisible mientras yo permaneciera callada. Ese cambio no ocurrió de golpe. Se construyó lentamente, como presión detrás de una puerta que había mantenido cerrada durante años. Pero el día que finalmente se abrió fue ordinario, tranquilo, engañosamente normal. 8 meses antes de mi defensa de tesis, envié el anuncio a mi familia, una notificación limpia, formal, de la universidad, con la fecha y la hora impresas en tinta negra nítida. La mandé por correo a la casa en Austin, envié recordatorios por mensaje de texto, la agregué al chat familiar. 22 de abril, 3 de la tarde escribí. Mi mamá respondió horas después con un distraído, qué orgullo, cariño. Viven mandó un pulgar arriba. Brendan escribió, Nis. Me dije a mí misma que eso era suficiente. Durante todo el invierno repetí la fecha en cada cena dominical. Mamá asentía sin despegar los ojos del teléfono. Papá murmuraba algo que tal vez era acuerdo. Viven hablaba de los horarios de fútbol de sus hijos. Brendan volvía a sus experimentos con la parrilla. Yo recordaba la fecha de todos modos. 5 meses, 3 meses, 6 semanas, 2 semanas. Cada recordatorio se sentía como golpear una ventana cerrada, sin sonido del otro lado. Y luego, en febrero, Brendan publicó la invitación. Fiesta de primavera en el patio,
parrillada familiar. Y ahí estaba todo, la misma indiferencia, la misma invisibilidad. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que veía los mensajes, cada vez que me llegaba la indiferencia envuelta en emojis y palabras rápidas, no sentí rabia ni tristeza. Sentí claridad. Finalmente entendí que mis logros no necesitaban su aprobación. Que mi éxito no dependía de que ellos vinieran o me vieran. Ese fue el inicio real de mi libertad. La primera vez que dejé de esperar que alguien más me reconociera. La primera vez que comprendí que podía escribir mi propia historia, aunque ellos siguieran ocupados en la suya. Y aunque la silla vacía siempre estaría en mi memoria, también estaba la fuerza que había construido a lo largo de años de invisibilidad, silenciosa pero resistente. Lista para ocupar el lugar que siempre me había pertenecido, aunque nadie más lo reconociera. Después de recibir la indiferencia de mi familia, algo dentro de mí empezó a cambiar lentamente. Ya no se trataba solo de que ellos no vinieran o no respondieran a mis logros, se trataba de darme cuenta de que siempre había estado sola en mi camino, y que esa soledad no era un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para aprender a confiar en mí misma, a celebrar mis triunfos sin necesidad de aplausos ajenos. Empecé a notar los pequeños momentos en los que podía encontrar mi propio reconocimiento. Las noches en que me quedaba estudiando hasta tarde, la satisfacción de entender algo complicado, la sensación de cerrar un capítulo de investigación y sentirme orgullosa de haberlo logrado. Esos eran mis aplausos, y nadie más necesitaba estar presente. Me acostumbré a hablarme a mí misma, a motivarme, a decir, esto es suficiente, esto es tuyo. El año de mi tesis fue especialmente intenso. Pasé semanas en el laboratorio, ajustando experimentos, corrigiendo datos, perfeccionando presentaciones. Cada hora invertida, cada error corregido, era un paso más lejos de la necesidad de aprobación familiar. Los mensajes y llamadas recordándome de la parrillada, las fotos de Brendan con sus amigos, los comentarios superficiales de mamá y papá, todo se volvió ruido de fondo. En lugar de dolerme, lo convertí en impulso. Me impulsó a concentrarme en mi propia vida, en mi propia felicidad, en mi propia historia. Llegó el día de mi defensa. La preparación fue intensa, nerviosa, exigente. El aula estaba llena de profesores, compañeros y expertos de todo el país. Yo estaba lista. Lo que no estaba lista era para esperar algún gesto de mi familia. Sabía que, aunque ellos vinieran, sus miradas distraídas y sus comentarios vacíos no podían borrar años de negligencia emocional. Entonces decidí que no los necesitaba allí para ser validada. Esa comprensión me dio calma y fuerza. Mientras hablaba frente a todos, con los resultados de mi investigación desplegados en la pantalla, sentí un orgullo que nadie podía quitarme. Cada diapositiva era un recordatorio de todo lo que había construido sola, de todo lo que había logrado sin que ellos lo vieran. Cada respuesta a las preguntas de los expertos era una victoria silenciosa, un triunfo que no dependía de aplausos familiares. Al final, recibí la calificación más alta, y la sensación de éxito fue absoluta. No había silla vacía que me recordara su ausencia, porque ya no importaba. Por primera vez, entendí que ellos nunca habían definido mi valor. Mi valor siempre había sido mío. Mi libertad siempre había sido mía, incluso cuando ellos no lo reconocían. Esa noche, mientras celebraba con amigos que sí estaban presentes, me di cuenta de algo más profundo. Todo ese dolor, toda esa invisibilidad, me había convertido en alguien más fuerte, más consciente. Más capaz de reconocer su propio valor. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su presencia, porque yo misma me había convertido en mi familia, en mi apoyo, en mi refugio. Cambiar mi nombre, alejarme, persistir sola, todo eso dejó de ser un acto de rebeldía y se transformó en un acto de supervivencia, de autoconocimiento, de poder personal. Y mientras caminaba por la ciudad, pensando en lo lejos que había llegado, supe que nada, ni siquiera ellos, podía quitarme lo que había construido con mis propias manos. El gráfico decía, 22 de abril, 3 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que los píxeles comenzaron a confundirse en mi visión. Tomé mi teléfono y llamé a Brendan. Sonaba genuinamente confundido. ¿A qué hora es tu cosa otra vez?, preguntó, como si no lo hubiera escuchado 20 veces. A las 3, dije.
Se puede hacer todo, respondió. Solo ven después. Stanford estaba a 1 hora de distancia. Él lo sabía. No le importaba. Llamé a mamá después. Se rió suavemente. Cariño, no seas dramática. Ya veremos cómo arreglamos eso. Pero ahí lo sentí. La certeza silenciosa, hundiéndose como un peso en mi pecho. No estaban confundidos. No estaban ocupados. Simplemente eligieron otra cosa, a otra persona. Como siempre. La confirmación final llegó el día antes de mi defensa. Mamá respondió mientras la música sonaba fuerte de fondo. Su voz era delgada entre estallidos de risas. Estoy en lo de Brendan ayudando a preparar todo. Aquí es un caos total. ¿Y mañana? Pregunté. A las 3, ¿verdad? Y sí, ahí estaremos, dijo, distraída. Vivian llevará el postre. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, de pie en el pasillo afuera de Patterson Hall, mi teléfono vibró. ¿Dónde están? Preguntó mamá. Estamos todos en lo de Brendan, le respondí. No contesté de inmediato. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotras, pesado y definitivo. Y en ese silencio, algo dentro de mí hizo clic. No lloré en el pasillo. No llamé a nadie de vuelta. No expliqué nada. Reuní mis notas. Entré al auditorio y defendí 8 años de trabajo frente a una sala que carecía de 5 caras que deberían haber estado ahí. Cuando terminó, cuando resonó un felicidades, doctora Evelyn Brennan por todo el auditorio, no sentí alegría. Solo un dolor tan familiar que casi parecía silencioso. Esa noche, mientras los mensajes de mi familia se acumulaban sin responder en la pantalla, me senté sola en mi departamento. Las persianas estaban medio cerradas, y la luz de mi lámpara de escritorio iluminaba la mesa, cubriendo montones de papeles de investigación, mi laptop y el programa de la ceremonia. Alicé la arruga que corría por el centro del programa una última vez. Abrí mi computadora y creé una carpeta llamada Transición. Sin emociones, sin titubeos, solo una carpeta. El primer paso hacia una vida a la que ellos ya no tendrían acceso. Empecé con lo esencial. Descargué la petición de cambio de nombre del sitio del condado e imprimí todo. El sonido de la impresora en el departamento silencioso se sentía extrañamente tranquilizador, como un ritmo firme en medio del caos emocional. Las instrucciones requerían documentos, guías de identificación. Subrayé cada sección con trazos seguros, mi pluma no tembló ni una sola vez. Después, comencé con las cuentas financieras. Cada contraseña, cada número de cuenta, cada registro fue revisado y asegurado. Cada acción me daba un poco más de control, un poco más de independencia. Era un proceso lento, meticuloso, pero liberador. Por primera vez, sentí que podía construir una vida que no dependiera de ellos, una vida que fuera completamente mía, desde mis propios términos. Mientras la noche avanzaba, la carpeta Transición creció. Documentos legales, cuentas nuevas, un plan de seguridad. Cada archivo era un ladrillo en los cimientos de la persona que estaba decidiendo ser. No había lágrimas, no había drama. Solo pasos concretos hacia libertad. Y en ese silencio, por primera vez, sentí la paz de quien entiende que el poder no siempre viene de quienes nos rodean, sino de las decisiones que tomamos por nosotras mismas. Mientras la noche avanzaba, cada pequeño paso que daba se sentía como una liberación silenciosa. No solo estaba cambiando mi nombre, estaba reclamando todo lo que siempre me habían negado: reconocimiento, respeto y un espacio propio en el mundo. Imprimí formularios, firmé documentos, revisé cada instrucción con cuidado. Cada página que pasaba por mis manos era un recordatorio de que, por primera vez, todo dependía de mí y nadie más podía detenerlo. Después de asegurar los documentos legales, me dediqué a organizar mis cuentas financieras. Abrí nuevas cuentas bancarias a mi nombre, cambié contraseñas, revisé cada registro de tarjetas y cuentas antiguas. Todo lo que ellos habían ignorado o descuidado, yo lo estaba tomando bajo control. Cada paso me hacía sentir más fuerte, más dueña de mi propia vida. La sensación era casi física, un peso se levantaba de mis hombros,
Un aire fresco llenaba la habitación, como si la soledad que había sentido por años se transformara en poder. Mientras trabajaba, revisé mis viejas libretas y apuntes de universidad. Cada proyecto que había completado sola, cada reconocimiento que nadie celebró, cada desvelo por entender algo que parecía imposible. Todo cobraba sentido ahora. No eran solo recuerdos dolorosos, eran evidencia de que yo podía sostener mi propio mundo, que podía triunfar incluso cuando quienes debían apoyarme no estaban presentes. La carpeta transición creció rápidamente. Creé subcarpetas, documentos legales, cuentas bancarias, contraseñas, investigación. Cada archivo que guardaba era un paso más lejos de su influencia y un paso más cerca de mi independencia total. Sentí una satisfacción silenciosa al ver cómo todo tomaba forma, al ver que por primera vez podía planear una vida sin depender de ellos ni de su aprobación. Esa noche, después de horas de trabajo, me senté en mi escritorio y respiré profundo. Miré el programa de mi defensa de tesis, el sobre que ellos nunca abrieron, los mensajes no respondidos en mi teléfono. No sentí ira ni tristeza. Sentí claridad. Comprendí que su ausencia ya no me definía. Lo que me definía era mi decisión de seguir adelante, de construir algo propio, de valorar mis logros sin necesidad de reconocimiento externo. El siguiente paso fue más simbólico que práctico. Cambié mi correo electrónico y todas mis redes sociales, separando cualquier rastro que los conectara a mi identidad anterior. Era como borrar un capítulo viejo para poder escribir uno nuevo, y lo hacía con determinación. No había prisa, no había miedo. Solo precisión, concentración y un sentido profundo de propósito. A medida que la madrugada se acercaba, escribí en un cuaderno una lista de metas para mi nueva vida. No eran metas simples, eran pasos hacia libertad emocional, independencia financiera y crecimiento personal. Cada objetivo era un recordatorio de que ya no había límites impuestos por ellos, de que el poder de definir mi camino estaba finalmente en mis manos. Y mientras el reloj marcaba las primeras horas del día siguiente, sentí algo que no había sentido en años: paz. La paz de quien, después de tanto silencio, finalmente encuentra su voz. La paz de quien entiende que el amor propio y la autodeterminación pueden superar cualquier abandono o indiferencia. Esa noche terminé con un ritual silencioso. Puse todos los documentos importantes en un cajón seguro, cerré la laptop y apagué la luz del escritorio. Me recosté en la cama, mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin la sombra de la expectativa familiar sobre mis hombros. Su indiferencia había sido mi impulso, y mi decisión de seguir adelante, mi liberación. Sabía, en lo más profundo, que nada ni nadie podría arrebatarme lo que acababa de empezar a construir, una vida solo mía, basada en mis logros, mis decisiones y mi libertad. Y así, mientras el mundo dormía afuera, yo finalmente comenzaba a despertar en el mío. Me conecté a cada cuenta, actualizando información de contacto y guardando estados de cuenta en una nueva carpeta que llamé registros. Exporté 2 hojas de cálculo, una con todas las cuentas vinculadas a mi nombre antiguo y otra mapeando cómo cada una se trasladaría al nuevo. No era venganza, era orden. Era poner mi vida en su lugar después de tantos años de caos y negligencia. Para medianoche, la carpeta tenía más estructura de la que mi familia me había ofrecido en años. Esa sensación de control, aunque silenciosa, me dio una especie de orgullo interno que nunca había experimentado. A la mañana siguiente, desperté temprano. El aire era fresco y la luz del sol atravesaba las persianas con un brillo casi cortante. Preparé una taza de café, observando cómo el vapor subía en tiras lentas mientras revisaba la petición una última vez. Todo estaba listo. Me cambié de ropa, blusa azul marino, pantalones bien planchados, el cabello recogido de manera ordenada. Salí al auto y conduje hacia el Palacio de Justicia del Condado. El edificio se alzaba pálido y silencioso contra el cielo, imponente y frío, pero esta vez no me intimidaba. Dentro, la oficial me deslizó un montón de formularios. «Llena estos», dijo. Asentí, encontré un asiento junto a la ventana y comencé. Línea por línea, firma por firma, escribí mi nuevo nombre, Evelyn Morrison. Cada espacio en blanco parecía hecho para ese nombre, como si finalmente perteneciera ahí. Cuando terminé y entregué los documentos, la oficial estampó la primera hoja.
El sonido del sello fue nítido, definitivo, casi musical. El procesamiento tardará unas semanas, dijo. Está bien, respondí. Al salir, la luz del sol se sentía diferente, más clara, más sencilla, menos como algo que tenía que ganarme. Caminé un poco por la acera y respiré profundo. Por primera vez, sentí que algo en mi vida cambiaba para siempre, que cada decisión tomada hasta ese momento había sido una preparación para este instante. La siguiente fase tomó días, silenciosos y meticulosos. Primero, actualicé mi correo electrónico, una dirección limpia, sin vínculo con mi familia. Transferí todos mis materiales de investigación a una nueva nube y eliminé la antigua. Archivaba mensajes de colegas, mentores y amigos, manteniendo solo lo que realmente importaba. Lo único que no borré fue una pequeña carpeta llamada Ruth, llena de fotos de mi abuela y las cartas de cumpleaños que me había enviado durante toda la universidad. Su letra siempre parecía segura, incluso cuando la mía temblaba al escribir. Esa carpeta era un recordatorio de que no toda la familia me había fallado. Al final de la semana, mi vida digital ya no contenía el nombre Brennan. Todo lo antiguo desaparecía lentamente, y en su lugar empezaba a crecer algo nuevo, mío y solamente mío. La transición física vino después. Empaqué mi apartamento, libros cuidadosamente apilados, ropa doblada en largas filas, cuadros boca abajo envueltos en papel, recuerdos reorganizados. Cada acción era lenta, meticulosa, casi ritual, un paso más hacia la libertad que había estado construyendo durante años. Mientras doblaba una última camisa, sentí un vacío extraño, pero no doloroso. Era un vacío lleno de posibilidades. Todo lo que quedaba atrás ya no tenía poder sobre mí. La sensación de control absoluto, de independencia total, era casi intoxicante. Por primera vez, entendí que podía diseñar mi vida sin esperar nada de nadie. Sin depender de la indiferencia o la falta de apoyo de mi familia. Ese proceso no solo reorganizaba mi espacio y mis cuentas, reorganizaba mi mente, mi identidad, mi historia. Cada caja, cada archivo, cada contraseña nueva era un paso firme hacia la vida que siempre había merecido, una vida en la que yo decidía las reglas y las prioridades. Mientras cerraba la última caja, miré alrededor de mi apartamento vacío y respiré profundo. Lo había logrado. Todo lo que pertenecía al pasado, a la negligencia y al olvido, estaba cerrado detrás de mí. Lo único que quedaba era Evelyn Morrison, lista para empezar de nuevo. Después de cerrar la última caja y asegurar que cada recuerdo físico estuviera organizado, sentí un silencio distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. Era un silencio de propiedad, de control absoluto sobre mi propia vida. Cada objeto guardado, cada carpeta digital creada, cada contraseña actualizada era un ladrillo en los cimientos de mi nueva identidad. Era como si hubiera construido un puente entre mi pasado doloroso y un futuro que finalmente podía llamar mío. Pasé las siguientes horas recorriendo mi apartamento como si fuera la primera vez que lo veía. Cada rincón me recordaba lo que había sido y, al mismo tiempo, me mostraba lo que podía ser. Las estanterías vacías parecían prometer nuevos comienzos. Los libros cuidadosamente apilados eran símbolos de disciplina y paciencia. La ropa doblada, filas ordenadas de decisiones propias. Todo estaba en su lugar, y ese orden era un reflejo de mi mente, por primera vez clara y enfocada. Luego me senté en el escritorio y abrí un cuaderno nuevo. Comencé a escribir un diario que llamé Mi vida real. No se trataba de recuerdos antiguos ni de quejas, se trataba de registrar mis planes, mis sueños y mis objetivos, uno por uno. Cada palabra que escribía reforzaba la sensación de independencia. Era un acto simbólico, pero también tangible. Mi historia estaba cambiando de manos, y ahora estaba completamente en las mías. Esa noche, mientras la ciudad dormía afuera, encendí velas pequeñas alrededor del departamento. La luz suave iluminaba las cajas, los documentos y los archivos digitales. No era un ritual religioso, sino un ritual de cierre y renacimiento. Cerré los ojos y respiré profundo, permitiéndome sentir cada emoción, tristeza, alivio, orgullo y libertad. Todo mezclado en una calma que nunca había conocido. A la mañana siguiente, decidí que la transformación debía continuar en lo cotidiano. Organicé mis rutinas, desayuno solo, revisando correos, repasando tareas y objetivos del día.
Cada acción simple, cada hábito, era un recordatorio de que ahora existía un orden que yo misma había impuesto. Incluso el simple acto de limpiar y reorganizar mi cocina se sintió como una ceremonia de independencia. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, estaba bajo mi control. Después de eso, empecé a planear cambios más grandes, moverme a un nuevo vecindario, crear nuevas cuentas de servicios, establecer contactos profesionales independientes. Cada decisión era un paso más lejos de la vida que había conocido con mi familia, cada paso reafirmaba mi autonomía. La idea de depender de alguien más para sentirme válida se estaba desvaneciendo. Lo que antes me había definido, la ausencia, la indiferencia, la negligencia, ahora se convertía en fuerza y motivación. Por la noche, me senté frente a la ventana y observé las luces de la ciudad. Pensé en todos los momentos en que había sentido que mi vida no me pertenecía, en todas las ceremonias donde nadie me acompañó, en todas las palabras no dichas. Pero en ese instante comprendí algo crucial, nada de eso podía tocarme ahora. Yo era Evelyn Morrison. Mi nombre, mi vida y mis decisiones eran solo míos. Y esa claridad me dio una sensación de poder tan profunda que casi podía sentirla pulsando en mi pecho. Durante los días siguientes, continué la transición física y digital, archivando documentos, reorganizando carpetas, planificando cada aspecto de mi nueva vida. Incluso establecí rutinas para cuidar de mí misma, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Cada pequeña acción me recordaba que mi libertad no era temporal, que había construido algo sólido, permanente, y que nada ni nadie podía quitarme lo que finalmente había reclamado. Finalmente, mientras me recostaba en mi cama esa noche, con la luz de mi lámpara reflejándose en las paredes vacías, sentí que el pasado había quedado atrás. Ya no era la niña que esperaba ser vista, la joven que necesitaba aprobación. Era una mujer que se había levantado de la invisibilidad, que había tomado el control de su identidad y su destino. Y mientras cerraba los ojos, una sonrisa silenciosa apareció en mi rostro. Por primera vez, todo estaba realmente en mis manos, y por primera vez, yo me pertenecía por completo. Me paré en el centro de la sala la noche antes de que llegaran los mudanceros, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el leve murmullo de una farola afuera. Todo estaba en silencio, salvo mi teléfono que se iluminaba cada pocos minutos. Llamadas, mensajes, intentos fallidos de atrapar algo que ellos nunca habían sostenido de verdad. No contesté. No era indiferencia, era calma, una quietud controlada que me llenaba el pecho sin hacer ruido. Cuando el camión se alejó, cargando todo lo que poseía rumbo a Portland, cerré la puerta del departamento y dejé mi mano sobre el metal frío un instante. No era sentimentalismo, solo quietud. La carretera hacia el norte fue larga, 2 días de autopistas interminables, estaciones de descanso con máquinas de snacks parpadeando, radio de fondo sin volumen constante. Solo me detuve para gasolina y café. Cada milla recorrida se sentía como hilos que se deshacían, conexiones del pasado cayendo detrás de mí, dejando espacio para lo que estaba por venir. Portland me recibió con cielos grises y una llovizna ligera. Perfecto, pensé. Una ciudad donde el silencio no se siente como castigo, sino como aire que puedes respirar sin esfuerzo. Mi nuevo departamento era pequeño pero luminoso, con un balcón estrecho que daba a una calle tranquila llena de árboles. Coloqué mis cajas junto a la ventana y abrí la que tenía la etiqueta de trabajo. Papeles de investigación, un cuaderno, y una sola foto de mi abuela y yo en un cumpleaños lejano. La clavé sobre mi escritorio. Ese pequeño recuerdo me daba algo que nadie más podía quitarme. A la mañana siguiente, entré a la firma de consultoría ambiental que me había ofrecido un puesto meses atrás. La recepcionista me recibió con una sonrisa cálida. Mis nuevos compañeros se presentaron uno a uno. Nadie preguntó por mi familia. Nadie me comparó con un hermano. Me senté en mi nuevo escritorio, inicié sesión en mi nueva cuenta y sentí algo extraño, una calma firme que se asentaba en mi pecho, desconocida pero bienvenida. Por las noches, continué con el trabajo silencioso de reconstrucción. Cambié mi nombre en la licencia de conducir, actualicé mi registro de votante, reemplacé mis expedientes médicos, reasigné contactos de emergencia y cerré la última cuenta bancaria con mi apellido antiguo. Cada tarea tenía su propio sonido, el tecleo de las teclas, el clic de un botón,
el suave rasgar de un sobre. No era dramático ni triunfal, era preciso, controlado, mío. Cada acción me recordaba que estaba construyendo mi vida sin que nadie interfiriera. Algunas noches me sentaba en mi escritorio con la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara y recorriera la habitación. Tomaba un formulario, una factura, un documento, y sentía como la tensión familiar que había cargado por años se aflojaba un poco. Esta vez, pensaba mientras deslizaba otra hoja a la carpeta de completados, no voy a arreglar lo que ellos rompieron. No era un juramento, solo un límite, finalmente escrito y claro. Semanas después, en una mañana gris de Portland, llegó la notificación, su petición de cambio de nombre ha sido aprobada. Una frase simple, directa. Un interruptor silencioso se activó dentro de mí. Imprimí la confirmación, la hoja todavía tibia al tocarla. La deslicé con cuidado en una carpeta nueva, etiquetada como identidad. Por primera vez, mi nombre, mi historia y mi vida eran solo míos. Todo lo que había construido durante años de silencio, trabajo y paciencia estaba formalizado, tangible, definitivo. Mientras me recostaba en la silla del escritorio y miraba por la ventana la lluvia que caía sobre los árboles de la calle, sentí algo que no había sentido nunca, ligereza. La libertad no era ruido ni espectáculo, era calma, era orden, era certeza. Y en ese momento comprendí que Portland no era solo un lugar, era un espacio donde podía respirar, existir y avanzar sin cadenas, un refugio donde Evelyn Morrison, por fin, podía ser completamente ella misma. Los primeros días en Portland fueron casi ceremoniales. Cada mañana me despertaba con la llovizna golpeando suavemente el balcón y el aroma de café recién hecho llenando el departamento. No había prisas, ni comparaciones, ni recordatorios de alguien que nunca había estado allí para mí. Cada movimiento era mío, abría las persianas, organizaba mis papeles, revisaba la agenda de trabajo, y todo se sentía como un acto de propiedad sobre mi vida. Salí a caminar por la calle tranquila frente a mi edificio. Los árboles se mecían con la lluvia ligera, y el aire fresco entraba por la ventana abierta mientras respiraba profundo. Portland no solo era un lugar, era un escenario donde podía existir sin que nadie dictara mis emociones o expectativas. Pasé por cafés, pequeñas librerías y tiendas locales. Me sentía invisible y, al mismo tiempo, completamente libre de ser vista solo por mí misma. Cada paso era una reafirmación de independencia, un recordatorio de que no debía nada a nadie. En los días siguientes, comencé a organizar mi apartamento como un santuario personal. Colocaba cada objeto, cada libro y cada documento en su lugar con cuidado. No había prisa, no había presión, solo orden, calma y la satisfacción de ver un espacio reflejar mi control y mi esfuerzo. Incluso las cajas que no había abierto se alineaban en un rincón, como recordatorios de un pasado que estaba cerrando definitivamente. Cada acción era ritual, cada movimiento, un acto de autodeterminación. Por las noches, seguía con los ajustes finales de mi vida digital. Configuré una nueva cuenta bancaria con mi nombre completo, separada de cualquier conexión familiar. Actualicé mis contactos de emergencia y revisé mis archivos personales, asegurándome de que todos los documentos antiguos quedaran archivados o eliminados según correspondiera. La sensación de precisión y control era casi tangible, cada clic, cada tecleo, cada carpeta organizada me recordaba que finalmente todo dependía de mí y nadie más podía interferir. El trabajo también se convirtió en un refugio. Llegaba a la oficina, saludaba a mis compañeros y me sumergía en mis proyectos. Cada presentación, cada informe, cada reunión era un recordatorio de que mi valor no dependía de quienes me habían ignorado durante años. En este nuevo espacio, mis logros eran míos, sin comparación ni juicio familiar. Esa sensación era nueva y, al mismo tiempo, liberadora. A veces, en la noche, me sentaba junto a la ventana abierta y observaba la ciudad bajo la lluvia. Las luces reflejadas en las calles mojadas parecían pequeñas estrellas, y el sonido del agua golpeando suavemente el pavimento era casi meditativo. Tomaba un cuaderno y escribía, objetivos, reflexiones, planes futuros. Todo estaba lleno de intención, de claridad y de cuidado por mí misma. Cada palabra escrita fortalecía la sensación de que la vida que estaba construyendo era completamente mía, y que ya no había espacio para expectativas de otros.
Incluso los detalles más simples adquirieron significado. El aroma del café por la mañana, el crujido de las hojas bajo mis pies en la calle, el sonido de la lluvia en el balcón. El papel de las hojas al ser guardadas en la carpeta identidad. Todo era parte de un ritual silencioso de construcción y liberación. Cada momento me recordaba que podía decidir, elegir y crear sin que nadie más interfiriera. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió sólida. Cada acción tenía intención: organizar documentos, planear proyectos, mantener el departamento ordenado, caminar por la ciudad, escribir en mi diario. Todo reforzaba la certeza de que Evelyn Morrison existía ahora como alguien completo, autónomo y firme. Nada de lo que antes me había limitado podía alcanzarme allí. Una noche, mientras el viento y la lluvia golpeaban suavemente el vidrio, me recosté en el escritorio y miré la carpeta identidad con todos mis documentos y confirmaciones. Un sentido de logro profundo me invadió. No era euforia ni dramatismo, era algo más simple y poderoso, la sensación de pertenecerme por completo. Por primera vez, no había vacío ni necesidad de aprobación. Había paz. Había control. Había libertad. Y en ese momento comprendí algo que había tardado años en aceptar, que todo el dolor, toda la ausencia, toda la indiferencia que había vivido no habían sido obstáculos, sino el impulso silencioso que me había llevado a construir esta vida, esta identidad, este espacio que finalmente podía llamar mío. Por primera vez en mi vida, respiré sin miedo, sin expectativas externas, solo con la certeza de que Evelyn Morrison era, y siempre sería, completamente suya. Los nuevos documentos, la licencia, las tarjetas bancarias, los registros del trabajo, ya estaban empezando a actualizarse uno por uno. Muy pronto, nada en mi vida llevaría el nombre que mi familia había olvidado a propósito. No lo anuncié. No envié mensajes. No expliqué nada. Simplemente, viví. Pero el silencio tiene una forma rara de hacerse escuchar cuando la gente está acostumbrada a que siempre seas tú quien mantenga la paz. El primer eco llegó como un correo reenviado a mi nueva bandeja de entrada por parte de Recursos Humanos. Tu contacto de emergencia intentó acceder a tu información. El encabezado decía: número anterior desconectado. Correo viejo archivado. Archivo de personal, relación no verificada. El sistema los bloqueó de forma automática. Ni siquiera tuve que hacer nada. La segunda señal apareció a la semana siguiente. El administrador de mi antiguo departamento en Austin dejó un mensaje de voz en mi nuevo número de trabajo. Tu familia está intentando conseguir tu nueva dirección. No podemos dar información sin tu autorización por escrito. No la di. Ni la daría. Un mes después, encendí el celular viejo que guardaba en un cajón. La pantalla se encendió como un ojo acusador. 83 llamadas perdidas de mi mamá. Decenas de Vivian. Varias de Brendan. Una de mi papá. Los mensajes de voz se escuchaban cada vez más desesperados. ¿Dónde estás? Esto no tiene gracia. Tenemos que hablar sobre la graduación. Estás exagerando. No puedes simplemente desaparecer. Este silencio es infantil. Nos debes una explicación. Yo no les debía nada. Apagué el teléfono, lo dejé en el cajón y cerré lentamente. El aire, por primera vez en años, se sintió más ligero. Y entonces llegó el momento que alineó todo. La tía abuela Ruth falleció tranquila, en paz. Ella era una de las pocas personas que realmente me veía, que me escuchaba, que me entendía sin que yo tuviera que gritar por atención. Tenía que ir. No por ellos, por ella. La capilla en Austin estaba igual que la última vez que estuve ahí. Madera pulida, luz suave, el olor fuerte de los lirios llenando el aire. Llegué temprano y me senté en un banco cerca del pasillo, con el programa entre las manos. El nombre impreso, Evelyn Morrison, aún era extraño para ellos, pero para mí ya era un refugio. Entraron como una ola. Mi mamá se detuvo en seco cuando me vio. Cambiaste tu nombre. No era pregunta. Era reclamo. Era acusación. Mi papá tensó la mandíbula. Vivian parpadeó como si le estuvieran despertando a la fuerza.
Brendan parecía a punto de perder el aire. Sus miradas saltaban del programa a mí y de vuelta al programa, intentando procesar que la Evelyn que ellos daban por sentada ya no existía. «Debiste habernos avisado», susurró mi mamá. «Ustedes debieron presentarse», respondí sin levantar la voz. Ella abrió la boca para discutir, pero el acomodador pidió silencio con un gesto. Durante el servicio, me observaron más de lo que miraron la ceremonia. Cada tanto, sentía la mirada de mi madre deslizándose hacia mí. Confusión. Molestia. Y algo que reconocí de inmediato, miedo. El miedo de quien descubre que el mapa que controlaba desde años fue redibujado sin su permiso. Al terminar la última canción, mi mamá me siguió hasta afuera. El aire olía a flores húmedas y pasto recién cortado. «Evelyn, esto no es justo», susurró. «Nos equivocamos. Las familias superan estas cosas». Me quedé de pie junto a mi auto rentado, el viento moviendo el borde de mi abrigo. «Ustedes eligieron una carne asada en vez de mi doctorado», dije con calma. «No lo olvidaron. Lo priorizaron». «Eso no es verdad», respondió rápido. «Y sí lo es. Y ahora, los sistemas en los que existo solo reconocen a la gente que sí se presenta. Ustedes no aparecieron. El resto se acomodó solo». Su rostro se endureció. Era la primera vez, en toda mi vida, que supe que por fin lo entendía. No había argumento, excusa ni llanto que pudiera deshacer un registro legal. Ni un archivo estatal. Ni una identidad digital entera construida sin ellos. Nada. Era irreversible. Y por primera vez, también era justo. Después de esa conversación silenciosa junto al auto, un peso que ni siquiera sabía que llevaba se levantó de mis hombros. Caminé lentamente hacia la capilla una vez más, no para enfrentar a mi familia, sino para sentir el eco de mi propia fuerza. Cada paso sobre el pavimento húmedo resonaba con años de abandono, de indiferencia, de invisibilidad, y al mismo tiempo con el presente, un presente que finalmente podía controlar. Dentro, el aire olía a madera pulida y flores frescas, y cada sonido parecía amplificado, el roce de los bancos, el crujido de zapatos sobre el piso, el suave murmullo de los asistentes acomodándose. Me senté un momento en silencio, con las manos descansando sobre el programa de la ceremonia, recordando cómo, durante años, había aprendido a encogerme. A ocupar un espacio mínimo para que los demás no tuvieran que notar mi presencia. Pero ahora cada centímetro que ocupaba era legítimo, visible, mío. Mientras esperaba a que comenzara el servicio, observé a las pocas personas que realmente importaban, los amigos y mentores de mi tía abuela, aquellos que la habían amado y respetado. Y que habían visto en mí algo más allá de lo que mi familia alguna vez quiso ver. Sus miradas no tenían juicio ni exigencia, eran cálidas, comprensivas, llenas de reconocimiento silencioso. Me sentí por primera vez comprendida en mi totalidad, sin necesidad de justificarme. El servicio comenzó, y a medida que las palabras se sucedían, percibí una tranquilidad inesperada. La ceremonia no era sobre mí, pero lo fue de alguna manera. Cada himno, cada oración, cada silencio era un recordatorio de que podía existir en el mundo sin la aprobación de quienes me habían ignorado durante tanto tiempo. Sentí como mi respiración se hacía más profunda, como mi pecho se expandía con una ligereza que hacía años no conocía. Cuando me levanté para colocar un ramo de flores sobre la tumba de mi tía abuela, sentí un pequeño temblor en las manos, no de miedo, sino de emoción contenida. Recordé todas las veces que había intentado demostrar su amor, que había buscado reconocimiento, que había esperado que alguien entendiera su esfuerzo. Ella había entendido siempre. Y ahora yo podía honrarla no con palabras, sino con la firme decisión de vivir mi vida plenamente, sin concesiones, sin disculpas. Después de la ceremonia, me quedé un momento sola en el jardín, rodeada del aroma de la tierra húmeda y el sonido lejano de la ciudad. Saqué mi teléfono nuevo y abrí la carpeta Identidad. La confirmación del cambio de nombre brillaba en la pantalla, como un faro silencioso que me recordaba que la Evelyn que había soñado ser durante años finalmente existía en todos los documentos. Registros y sistemas del mundo real. Mientras el viento movía suavemente mi abrigo, pensé en cada pequeño paso que me había llevado hasta aquí, cada formulario llenado, cada contraseña cambiada, cada mensaje ignorado,
cada caja empacada. Cada noche sola trabajando, cada milla recorrida hacia Portland. Todo eso, cada acción aparentemente mundana, había sido una construcción silenciosa de independencia. En ese momento comprendí algo más profundo: la libertad no era simplemente la ausencia de vigilancia o juicio, era la capacidad de existir plenamente, de actuar según tus propios términos y valores. Y yo lo había logrado. Antes de regresar a Portland, caminé por las calles de Austin que habían sido mi hogar por tantos años. Cada paso me hacía sentir como mi pasado, aunque doloroso, había sido un terreno fértil para crecer. No había rencor en mí, solo claridad. Cada recuerdo de negligencia y olvido se transformaba ahora en energía, en impulso para crear la vida que merecía. Llegué a Portland al atardecer. La luz naranja se reflejaba en los edificios y en las hojas mojadas de los árboles, y por primera vez, la ciudad parecía un espejo de mi propia transformación, silenciosa, firme, hermosa en su simpleza. Entré a mi departamento, dejé mi bolso y me senté frente a mi escritorio. La carpeta Identidad estaba ahí, organizada, tangible, como un monumento de mi propio poder. Abrí el cuaderno donde anotaba mis metas y escribí: Evelyn Morrison, dueña de su vida, dueña de su espacio, dueña de su historia. No había emoción desbordada, no había necesidad de celebraciones externas. Había paz. Había certeza. Había un futuro construido con intención, con esfuerzo y con amor propio. Y mientras observaba la ciudad desde mi balcón, comprendí que este era solo el comienzo. La vida que había esperado por tanto tiempo ahora estaba frente a mí, lista para ser vivida en cada detalle, en cada decisión, en cada respiración. El amor podía reclamarse, podía sentirse, podía gritarse, pero los papeles eran inmunes a la culpa. No importaba cuánto doliera a otros, los registros legales, los archivos digitales y los documentos oficiales no reconocían gritos ni lágrimas. Biden se acercó después, con esa mezcla de preocupación y reproche que siempre llevaba consigo. No tenías que llegar tan lejos, dijo suavemente. No fui lejos, respondí con calma. Fui donde me veían. Brendan no dijo nada. Ni una palabra. Se quedó allí, en silencio, mientras yo caminaba hacia el auto. Me senté, cerré la puerta y observé cómo sus figuras se difuminaban a través del parabrisas. No podían seguirme. No legalmente, no digitalmente, ni siquiera emocionalmente. La vida ligada a mi antiguo nombre había terminado sin ceremonia. La vida ligada a mi nuevo nombre ya había comenzado. Por primera vez, la pérdida no era mía. Portland me recibió con la suavidad de una noche que se posa sobre una calle recién enfriada, tranquila, sin prisa, indiferente de la manera más amable posible. Meses pasaron, y los ritmos de mi nueva vida se formaron sin esfuerzo. Caminaba al trabajo bajo cielos grises bajos, respirando el aire húmedo y fresco. Preparaba café en la pequeña cocina de mi departamento, escuchando cómo el agua llenaba la cafetera, un sonido que no rompía el silencio, sino que lo completaba. En mi escritorio, los borradores de modelos de recuperación de agua estaban extendidos en líneas cuidadas, iluminados por un resplandor difuso de la mañana que hacía que todo pareciera más calmo de lo que realmente sentía. Lentamente, la quietud dejó de sentirse ajena. Cada memo, cada firma de correo, cada hoja de proyecto llevaba mi nombre, Evelyn Morrison. Cada vez que lo veía escrito, algo dentro de mí se anclaba un poco más profundo. En las reuniones, mis compañeros pedían mi opinión sin compararme con nadie más. Después del trabajo, algunos colegas me invitaban a tomar café, o Alex me encontraba en un pequeño café escondido entre dos edificios de ladrillo. Él escuchaba. Recordaba los detalles. Preguntaba por el proyecto de desalación que llevaba años refinando, y no fingía interés. Lo mostraba. Y eso era distinto, transformador. Algunas noches me sentaba en el balcón con una manta sobre los hombros, mientras la ciudad zumbaba suavemente en la distancia. La lluvia trazaba líneas sobre la baranda, constante, indiferente. Pensaba en la silla vacía de mi defensa, la que observé por un momento largo antes de comenzar a presentar. La imagen regresaba de vez en cuando, pero su peso había cambiado. Ya no era un dolor, solo un recuerdo, pequeño y plano, como una fotografía escondida en el fondo de un cajón.
no los odiaba. Eso me sorprendió. El odio requiere peso, y yo ya no cargaba el suyo. Los papeles habían hecho algo que yo nunca pude, trazaron una frontera clara. No un muro, no una barrera, solo una línea. A un lado, la vida donde esperaba ser elegida. Al otro, la vida donde no esperaba nada de nadie. Cuando salí del juzgado meses atrás, no estaba corriendo de mi familia. Estaba caminando hacia mí misma, hacia un hombre que pertenecía a alguien que se presentaba para mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Ahora, bajo la llovizna suave de una tarde en Oregón, entendí algo más silencioso que el perdón, más simple que el cierre. Ya no me faltaba nada. Había llegado. Las fronteras no son castigos. Son pruebas de donde finalmente aprendiste a sostenerte de pie. Mi familia pasó años olvidándome en salas a las que me costaba entrar. Así que construí una vida en un lugar donde aparecer no era opcional. Ahora, cuando firmo mi nombre, Evelyn Morrison, el silencio que le sigue no está vacío. Es mío. Algunas puertas permanecen cerradas simplemente porque ya no importa que se abran. Ya no dependo de nadie para existir. Ya no espero aprobación. Todo lo que soy y todo lo que construyo pertenece únicamente a mí. La ciudad a mi alrededor sigue su ritmo, indiferente, pero eso me da paz. Cada rincón, cada calle, cada café donde me siento y trabajo es un recordatorio de que esta vida, esta identidad, este espacio, son míos para siempre. Y en la quietud de Portland, mientras la lluvia cae y los faroles iluminan suavemente la calle frente a mi departamento, comprendí algo que había esperado toda mi vida: no necesito ser vista por ellos. Soy suficiente. Soy visible para mí misma. Y eso es más que suficiente. Los días en Portland se extendieron con un ritmo propio, tranquilo pero firme. No había interrupciones, ni comparaciones, ni expectativas ajenas. Cada mañana me despertaba con la luz difusa filtrándose por las cortinas y el sonido de la lluvia golpeando suavemente el balcón. Me levantaba, preparaba café en la cafetera pequeña de mi cocina y dejaba que el aroma llenara el departamento. No era solo café, era un ritual, un recordatorio de que mi vida ya no dependía de nadie más. Caminaba hasta la oficina bajo cielos grises bajos, pasando por calles llenas de árboles, con el sonido distante del tráfico mezclado con el canto de los pájaros. Cada paso se sentía firme, decisivo, como si mis pies marcaran un territorio nuevo, personal. No necesitaba decir nada a nadie, mi presencia era suficiente. En la oficina, todo era diferente. Mi nombre en la placa del escritorio, en los correos, en los reportes, me recordaba que la Evelyn que había construido era real. Los compañeros me pedían opiniones, ideas y análisis sin compararme con nadie más. Cada presentación que hacía, cada modelo de desalación que compartía, era un acto de existencia autónoma. Sentía que mis años de esfuerzo finalmente se reflejaban en reconocimiento genuino, sin condiciones. Al mediodía, a veces caminaba sola por pequeñas calles que aún no conocía del todo, descubriendo cafés escondidos entre edificios de ladrillo, tiendas de libros usados y galerías de arte con vitrinas polvorientas. Entraba, pedía un capuchino, y me sentaba a leer o a escribir en mi cuaderno de trabajo. Era un tiempo para mí, para ordenar ideas, para planear proyectos, para simplemente respirar y estar presente. Ningún recuerdo doloroso de la familia interfería. Ellos existían solo como sombras lejanas, irrelevantes en este espacio que había construido. Por las noches, volvía al departamento y extendía mis papeles sobre el escritorio. Los modelos, cálculos y diagramas de recuperación de agua parecían cobrar vida bajo la luz cálida de la lámpara. Revisaba correos de colegas, mensajes de mentores y archivos que había organizado cuidadosamente. Nada llevaba ya mi apellido antiguo, todo llevaba a Evelyn Morrison, limpio y definitivo. La carpeta de identidad era un pequeño altar de independencia. Cada documento firmado, cada formulario completado, cada correo actualizado era un acto de afirmación de mí misma. Algunas noches me sentaba en el balcón con una manta sobre los hombros, escuchando la ciudad húmeda y tranquila. La lluvia caía en líneas finas sobre la baranda, y las luces de las farolas reflejaban destellos en el pavimento mojado. Pensaba en el vacío de los años anteriores, en las sillas vacías, en los cumpleaños olvidados, en los logros que habían ignorado. Todo seguía allí,
pero ahora reducido a recuerdos inertes, sin poder afectar mi presente. La sensación era extrañamente liberadora. Incluso los detalles más pequeños comenzaron a adquirir significado. Preparar café, doblar los papeles, archivar documentos, caminar por las calles de Portland, interactuar con colegas, tomar decisiones diarias. Cada acción era un testimonio de que no necesitaba a nadie más para validar mi existencia. Cada paso era parte de un mapa que yo misma estaba dibujando. A veces, mientras miraba la lluvia desde mi balcón, sentía una gratitud silenciosa por todos los años de soledad. Sin la presión constante de mi familia, sin la necesidad de gritar para ser vista, había aprendido a escucharme, a respetarme y a construir con cuidado un espacio seguro. Cada logro, cada proyecto, cada decisión era mío y de nadie más. El trabajo también se volvió más que un empleo, era un refugio, un lugar donde mi esfuerzo era visible y reconocido. Comenzaron a llegar pequeños reconocimientos, menciones en reuniones, correos de colegas felicitando ideas, invitaciones a colaborar en proyectos importantes. No eran grandes celebraciones, pero eran suficientes para recordarme que la vida podía ser justa, que la constancia y el trabajo silencioso tenían recompensas. Al final de cada día, mientras caminaba de regreso por calles mojadas y tranquilas, sentía un peso levantarse de mis hombros. La sensación de no depender de nadie, de no necesitar aprobación, era un alivio que nunca había imaginado. Cada decisión, cada límite que había establecido, cada paso hacia Portland y hacia mi identidad renovada había valido la pena. Por primera vez, la vida no era algo que yo esperara que otros validaran, era algo que construía y sostenía para mí misma. Las sombras del pasado seguían ahí, pero no tenían poder. La libertad, silenciosa y firme, era completa. Mi nombre, Evelyn Morrison, ya no era solo un cambio en papeles, era un escudo, un recordatorio y un espacio seguro donde podía existir sin miedo, sin culpa, sin dolor. Y en la quietud de Portland, mientras la lluvia y la noche se mezclaban, comprendí algo que no había entendido antes: no hay victoria más grande que construir tu vida sobre tu propio valor. No hay paz más profunda que caminar en el mundo y saber que perteneces a ti misma, que tu nombre, tu historia y tu identidad son tuyos para siempre. Cada respiración, cada decisión, cada noche tranquila en mi balcón lo confirmaba. Había llegado. Con el paso de los meses, Portland dejó de ser solo un lugar donde vivía, se convirtió en un espacio que me reflejaba, donde cada calle, cada café, cada árbol y cada rincón del departamento parecía susurrar mi nombre con respeto: Evelyn Morrison. Ya no era un nombre impuesto ni una firma en un papel, era una identidad que respiraba, que caminaba, que existía con certeza. Cada mañana, mientras la ciudad despertaba bajo cielos grises y lluvia ligera, sentía como la ligereza recorría mi cuerpo. Caminaba hacia el trabajo sin la presión de ser vista por nadie que no importara, sin comparaciones, sin expectativas ni reproches. Mis colegas me escuchaban, me valoraban, y lo que hacía tenía sentido. Cada proyecto de desalación, cada modelo de recuperación de agua, cada reunión era un recordatorio silencioso de que todo el esfuerzo de años había dado frutos. Y esos frutos no necesitaban ser aprobados por nadie que alguna vez me había ignorado. Los fines de semana eran míos, y lo llenaba de pequeñas victorias: caminatas bajo la lluvia, cafés en mesas al aire libre, libros abiertos en parques tranquilos. Mensajes de amigos que no conocían mis secretos pasados y que solo me veían a mí, sin juicios. A veces me sentaba en el balcón de mi departamento, cubriéndome con una manta mientras observaba las luces reflejadas en el pavimento mojado, y recordaba la silla vacía de mi defensa, los años de invisibilidad, los cumpleaños ignorados y los logros que no celebraron. Pero el dolor ya no estaba ahí, solo quedaba un recuerdo tenue, como una fotografía antigua guardada con cuidado, que podía mirar sin que me lastimara. Mi familia seguía en su mundo, intentando alcanzar algo que yo ya no ofrecía: atención, reconocimiento, explicaciones. Sus llamadas y mensajes se habían reducido a ecos lejanos que no me perturbaban. Y eso estaba bien. No necesitaba su presencia para existir. No necesitaba sus palabras para validar mi valor. Yo me había elegido a mí misma, y esa elección era inquebrantable. Hubo días en que la nostalgia aparecía, pero no como una punzada de dolor, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Recordaba la capilla,
el programa de mi defensa, la lluvia en Portland, la carpeta identidad, y entendía que todo había sido un proceso, pasos silenciosos, decisiones solitarias, límites firmes, cada uno construyendo la vida que merecía. Cada línea de papeles firmada, cada contraseña cambiada, cada documento archivado había sido un acto de soberanía sobre mí misma. Un año después de la mudanza, mientras caminaba por las calles del centro, sentí algo que nunca había sentido antes, plenitud absoluta. No era felicidad efímera ni orgullo superficial, era la certeza de pertenecer a mí misma, de existir en el mundo sin depender de nadie, de no tener que justificar nada ni a nadie. Portland, con su lluvia constante y sus calles silenciosas, me enseñó que la verdadera libertad no era escapar de mi pasado, sino construir un futuro que no necesitara permiso. En ese momento, tomé una libreta nueva y escribí: Soy Evelyn Morrison. Cada día es mío. Cada elección, cada logro, cada respiración pertenece a mí. No necesito que nadie más lo valide. Mi vida es completa. Mi nombre es completo. Mi ser es completo. Y mientras cerraba la libreta y levantaba la vista, vi la ciudad extendiéndose ante mí, tranquila, firme, indiferente y perfecta. El viento movía suavemente mi cabello, la lluvia brillaba en las luces de la calle, y entendí algo que hasta entonces había sido imposible de aceptar: no había rencor, no había vacío, no había miedo. Solo existía la vida que había creado con mis propias manos, y cada instante, cada decisión, cada logro era un recordatorio de que finalmente había llegado a casa. Al final, comprendí algo más profundo aún: las fronteras que alguna vez sentí como castigos, la indiferencia de mi familia, la invisibilidad, los silencios y las ausencias, no eran muros, sino mapas. Cada línea, cada límite, cada rechazo me había enseñado dónde podía pararme, cómo sostenerme, cómo existir con dignidad. Todo lo que había perdido era solo el peso que necesitaba soltar para encontrarme. Ahora, cuando firmo Evelyn Morrison, lo hago con una sonrisa tranquila, con un corazón ligero y una certeza absoluta: la vida pertenece a quien se presenta por ella. Y yo me presenté. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Porque finalmente entendí la verdad más profunda: el amor más grande, el respeto más firme, la libertad más auténtica, se encuentran en uno mismo. Y allí, en la quietud de Portland, bajo la lluvia, rodeada de mi vida y mis logros, Evelyn Morrison lo había encontrado.